amigos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según el lugar donde estén. Hoy vamos a tener un nuevo vídeo y vamos a tratar un tema muy interesante, un tema sobre literatura, pero también tiene que ver algo sobre historia y es algo sobre lo que no hay mucho en la red y creo que puede ser de interés para muchos de los chicos que están empezando a escribir e incluso para aquellos que ya tienen alguna producción por ahí realizada. Así pues, hoy vamos a hablar sobre el compromiso en los escritores. En principio, debo decirles que cuando yo hago este tipo de vídeos, y en particular trato de ser un poco divulgador. No estoy haciendo estos vídeos para especialistas. Se trata sobre todo de vídeos que abordan temas, pero sobre todo dirigidos hacia el gran público. En ese aspecto, pues trato de ser lo menos libresco posible y de poner la información que se contiene en estos vídeos de la manera más digerible. Y en especial esto es particular para este tema, porque sobre el tema del compromiso en el escritor se ha escrito mucho. Lo que sucede es que, por decirlo de alguna manera, se trata de un tema que en ciertos ámbitos, en ciertos círculos, es como un tema viejo, es como algo que ya pasó de moda. Es algo que, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer alguna búsqueda en los diarios, en las revistas o incluso en Google, podemos encontrar alguna referencia, pero la mayor parte de las búsquedas o de las respuestas que encontremos sobre este tema las vamos a encontrar sobre fuentes muy antiguas, porque en realidad se trata de un tema que no es de actualidad, pero en algún momento de la historia, particularmente durante el siglo pasado, fue incluso, digamos, si podemos aplicarle el término trend topic o trending topic. No sé cómo se dice exactamente el tema, pero lo que quiero decir es que fue un tema que estuvo entre los más discutidos, entre los más conversados, y que incluso hizo que mucha gente se enemistara entre ellos. Fue una cosa que estuvo muy a la moda, por decirlo de alguna manera. Yo creo que sí, ese es un buen término para definir esta situación, este tema. Fue un tema que estuvo muy a la moda durante un tiempo y que por distintas circunstancias pues dejó de ser relevante para muchos, dejó de estar a la moda y finalmente, aparentemente, quedó relegado a un segundo término e incluso se puede decir que hasta ha sido olvidado, o mejor dicho, casi olvidado, porque para aquellas personas que tienen más de 40 años, más de 50, incluso los que tienen 60 años, y que hayan participado de la discusión cultural de las tertulias que hubo durante los años 50 y sobre todo los 60 y los 70 del siglo pasado, pues se acordarán mucho sobre esta circunstancia cultural, por decirlo de alguna manera. El tema del compromiso en el escritor en realidad nació como un elemento extra literario, como algo que, a decir verdad, no era parte de la discusión propia del oficio de escribir o de la función de interpretar textos narrativos o de poesía o de cualquier otra índole. Incluso también a veces se aplicaba a poesía y a ensayos, por decirlo de alguna manera. En realidad fue algo que apareció como una suerte de evolución en el ámbito cultural o como el reflejo dentro de la cultura de una discusión política. A partir de la época de la Guerra Fría
fue muy patente esta situación, pero ya era algo que se venía gestando desde antes. Diríamos que viene como consecuencia de la Revolución Rusa, de las revoluciones socialistas y de las discusiones que se dieron en torno a esta situación. Se decía en ese entonces, se asumía en ese entonces que los escritores, en la versión más pura y bruta de la teoría del compromiso, debían ser sujetos comprometidos con la causa de las revoluciones sociales que estaban viviéndose en ese entonces. De este modo, pues el escritor era una suerte de artista a sueldo, por decirlo de alguna forma. Era una persona que tenía un quehacer, que era el quehacer artístico, pero que tenía que manejar este quehacer artístico en base a ciertas pautas, que era justamente el compromiso con la revolución social, con el cambio social. Desde este punto de vista, esta situación en la que se veían inmersos los escritores era más patente en algunos lugares del mundo que en otros. Se puede decir que ideológicamente los países socialistas, los países del este de Europa, incluso aquellos regímenes de corte comunista o socialista de fuera de Europa, como pueden ser China, por ejemplo, exigían que sus artistas, sus escritores estuvieran comprometidos políticamente con el régimen. De tal manera que pues el artista, el escritor, tenía que brindar una visión del mundo bajo el paraguas, bajo la lente del socialismo, de la revolución de las causas sociales. Esto era muy patente en estos regímenes comunistas o socialistas, pero no solamente existía en estos países. Hubo una corriente que se gestó fuera, se puede decir que en Occidente y en parte también en América Latina y por supuesto también en España, aunque en España por tema de la situación que vivía en ese entonces, que era la época del franquismo y bueno, todas estas circunstancias que vienen conjuntadas con una dictadura, con un régimen totalitario como era el régimen de Francisco Franco. Esta situación fue un poco menos tocada, fue atenuada, e incluso se podría decir que casi no se vivió del todo con tanta intensidad como se vivía en otros países, como por ejemplo en Francia o en América Latina, o también en Italia, que también se veía algo sobre este tema. En concreto, pues por fuera de la cortina de hierro, la circunstancia era algo distinta, porque al no haber un direccionamiento desde la cúpula política, como ocurría en los regímenes comunistas o socialistas, los intelectuales de izquierdas, generalmente, eran los abanderados de esta suerte de ideología. Y de esta manera, pues, señalaban y decían que el artista tenía que ser un artista comprometido con la revolución, con el cambio social. Esto, como podrán apreciar, pues daba origen a ciertas circunstancias extremas, pues habían personas que se erigían prácticamente como paladines de lo que tenía que ser un artista, de tal manera que si estas personas, estos intelectuales de izquierda generalmente, decían que un artista no era comprometido, pues la circunstancia en medio hacía que este señor, este artista, se viera como menos artista. Ahora, en este tiempo se ve esta discusión como un poco absurda, incluso puede considerarse como estúpida, pero sin embargo, en los años que estoy señalando, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad del siglo XX hasta cierto punto,
esta discusión fue muy importante. Incluso participaron en ella artistas y escritores de la talla de Sartre y Albert Camus. Y había justamente esta discusión, esta dialéctica entre ellos. Y no se trataba de una discusión menor porque eran artistas y personajes de la cultura muy poderosos. Se ejercía, como ya dije, en el lado de Occidente una especie de dictadura, por decirlo de cierta manera, del buen gusto. Y era una dictadura porque finalmente quien no comulgaba con lo que se consideraba como compromiso artístico, como compromiso del escritor, pues era catalogado como un artista, un sujeto frívolo, una persona que escribía cosas simplemente por diversión. Y esto tenía muchas consecuencias prácticas. Bajo la situación esta llevada al extremo, pues incluso hasta ciertos temas y ciertos géneros literarios podrían ser considerados como no comprometidos. Esta circunstancia pues hacía que algunos artistas, fundamentalmente los que no veían el compromiso como parte fundamental de su labor como escritores o como artistas en general, sean o fuesen atacados por esta decisión personal. Y como les voy diciendo, iba tan fuerte la situación que incluso dependía de lo que tú escribías. Si tú, por ejemplo, durante los años 60, 70, te ponías a escribir novela policíaca, por ejemplo, que era un género básicamente, y que siempre lo ha sido por lo general, dirigido al puro divertimento, al puro entretenimiento personal, pues se le podía catalogar como un artista menor, como alguien que comenzaba a escribir o que estaba escribiendo cosas que no valían la pena ser escritas y por supuesto ni siquiera leías. Si te pudieses sentir algún tipo de afinidad, por ejemplo, a la literatura romántica, a la literatura erótica, pues también pasaba lo mismo. Tu literatura, si solamente estaba enfocada en esto, si tú solamente querías dedicarte a este tipo de temas, pues se te iba a catalogar como un artista menor, como alguien cuya producción simplemente no valía la pena. Puede apreciarse pues el enorme contenido político que tenía este concepto del compromiso político del artista, y era una situación en la cual muchos artistas se vieron involucrados y algunos de ellos lamentablemente incluso hasta asfixiados por esta especie de dictadura cultural que se vivió en estos tiempos. Fundamentalmente en América Latina el tema del compromiso fue muy patente con el tema de la Revolución Cubana. Cuando a principios de los años 60 la Revolución Cubana estuvo en todo su apogeo, pues la discusión política fue bastante patente sobre el tema del compromiso entre los escritores. Y pues hubo incluso escritores de talento que se adhirieron comprometidamente a la causa de la revolución. El primer Vargas Llosa, por ejemplo, confiesa haber sido muy afín al tema del compromiso del escritor. García Márquez también lo fue en su momento, incluso yo diría que quizás no haya dejado de serlo de todo durante el resto de su vida. Pero pues esta situación no era compartida por todos. Hubo algunos escritores pues que se veían bastante asfixiados. El caso más fuerte de esto fue quizás el ejemplo de Borges, que realmente pues era incluso hasta perseguido ideológicamente por escribir lo que escribía, por pensar lo que pensaba y por decir lo que decía, que eran pues de lo más políticamente incorrecto que podía decir un escritor latinoamericano. Y es por esa situación que Borges, a pesar de ser un genio, que lo
es un genio en lo que escribe, tuvo que enfrentarse a sus detractores y lo hacía de una manera muy inteligente. Él decía, mira, yo con el tema de las abstracciones, porque siempre hablar del hombre nuevo, del superhombre, del hombre que va a crear la revolución, eran un poco como abstracciones. Él decía, yo prefiero más bien enfocarme hacia el hombre concreto. Yo no les puedo, rendir cierta pleitesía a un concepto. Yo prefiero más bien estar cercano a las personas concretas, a las personas que me son justamente cercanas. No puedo pensar en un concepto. Yo prefiero estar más apegado a la realidad, en cierto modo. Y la realidad patente es la realidad de las personas que me rodean, no de las abstracciones, no de los hombres nuevos ni los hombres que van a crear la revolución. De esa manera, un poco como que Borges estuvo un poco combatiendo esa persecución cultural que se le hacía. Algunos escritores que también, por ejemplo, escribían fantásticos, cuentos fantásticos, relatos fantásticos, como Cortázar, también tuvieron este tipo de problemas. Pero bueno, Cortázar ya lo manejó de una manera distinta. Y yo creo que él aprovechó un poco el tirón de las dictaduras sudamericanas de los años 70 para hacer, en cierto modo, que su compromiso estuviera relacionado con el tema de la lucha contra la dictadura. Y por ahí yo creo que también fue un poco medio abrumado, porque hubo una especie de discurso antiestadounidense que también le llegó a Cortázar. En cierto modo, pues, justificado, porque las dictaduras de los años 70 y de los años 80 en América Latina, pues, tenían un abierto apoyo de los Estados Unidos, pero eso ya es un tema político. Y bueno, pues, incluso hasta Sábato también tuvo un tema de definirse sobre el tema del compromiso y adoptó una postura humanística, sobre todo tomando en cuenta que Sábato también en un momento determinado también fue comunista, fue en su juventud más cercana, pero posteriormente renegó de todas las ideas. Pues como podrá verse, la situación está muy candente, sobre todo entre los años 50, que comenzó el tema, con Sartre difundiendo estas ideas en Francia y otros intelectuales, por supuesto. Se puso muy al rojo vivo en los años 60 con la Revolución Cubana, siguió al rojo vivo en los años 70 con el auge de las intervenciones estadounidenses en América Latina y el tema de las dictaduras. Y comenzó así también un poco a ser también fuerte durante los principios de los años 80, durante los primeros años de los años 80. El tema es que la discusión empezó a perder fuelle con la caída del muro de Berlín. Yo diría que incluso hasta antes. Yo creo que estaban un poco agotados en los temas ya desde antes del discurso de 1985 u 84 del tema de la perestroika y del glasnost. Simplemente la idea esta del compromiso del escritor ya había empezado a quedarse obsoleta, y diré que quizás posiblemente con la llegada de los años 80, los primeros años de los años 80, la idea comenzó a perder aire, a perder fuelle, y empezó pues a pasar a un segundo plano, y finalmente fue la caída del muro de Berlín y el fin del Imperio Soviético que hizo que esta discusión pasase totalmente desapercibida a partir de ese momento. Se puede decir que en los años 90 el tema del compromiso comenzó a ser una de las circunstancias que ya se mencionaban prácticamente como una especie de referencia casi histórica sobre el tema. Y pues, incluso yo cuando empecé pues a tener mis primeras indagaciones sobre el tema de los escritores que me gustaban, yo empecé pues a revisar todos estos temas, a empezar a leer a Borges, a Sábato, a Camus, a Sartre, Vargas Llosa, y me encontraba con este tema del compromiso. Yo lo leía a mediados de los años 90, y para ese determinado momento pues esto ya había perdido totalmente relevancia. Yo tuve que leer todo aquello después de la caída del muro de Berlín, en plena crisis
de las ideologías. Y aparentemente, pues, el tema no ha vuelto a resurgir hasta el momento. Yo creo que un poco también el asunto del auge de las nuevas tecnologías, la masificación de los medios de comunicación, Facebook, redes sociales, el hecho de que una persona ahora con muy pocos medios, con una cámara como la que me está grabando ahora, o con un blog como era al principio de los años 2000, pueda de alguna manera hacer patente su opinión, y las opiniones empiezan a generar tendencia. Un poco esta circunstancia, esta especie de democratización de los medios y de las opiniones ha hecho que temas como lo del compromiso de mi escritor pues aparentemente no vuelvan otra vez a mencionarse. Hasta ahora, no lo sabemos si es que en el futuro otra vez aparezca la discusión esta del famoso compromiso. Yo creo que no, porque simplemente la gente ya está en otro nivel de ideas, y pues la referencia queda como una referencia histórica, y bueno, es algo que hay que conocer, es algo que me pareció simpático para conversar sobre este tema, y pues espero que les haya gustado. Como de costumbre, tienen el cajón de comentarios para hacerme llegar algunas de sus opiniones, hacerme alguna corrección, o simplemente brindarme una acotación sobre este tema. Espero que les haya gustado este vídeo. Seguiré haciendo más vídeos sobre este tema, también sobre otros temas. Estoy planeando hacer otro tipo de vídeos también, y muy pronto pues tendrán algún avance sobre estas nuevas creaciones que pretendo realizar. Bueno, si les ha gustado este vídeo, denme un me gusta, suscríbanse a mi canal y pongan la campanita para que les avise cuando tenga nuevos vídeos. Estoy haciendo ahora vídeos semanales, espero hacerlo con mayor regularidad, y os espero hasta el próximo vídeo. Espero que les haya gustado y hasta pronto. Gracias.